Buen día, tardes, noches. Sean muy bienvenidos amigos y amigas de nuevo. De antemano siempre les recalco que para nosotros es un grato honor que en este día nos estén escuchando. Nosotros somos estudiantes de la clase de Historia de Honduras dentro de la Universidad Católica de Honduras, Nuestra Señora Reina de la Paz. Como bien ya todos sabemos, un podcast pretende ser un espacio de información en donde todos puedan escuchar los pensamientos y opiniones que podemos llegar a tener acerca de determinado tema. En el presente podcast hablaremos acerca de la historia de Honduras y algunos detalles que a esta la conforman. En esta oportunidad hablaremos acerca de la modernización y el reformismo que tiene fecha en el año de 1949 a 1963. El periodo que va de 1945 a 1973 es considerado como uno de prosperidad y crecimiento económico como nunca se ha visto en la historia mundial. Y es que las necesidades de consumo y reconstrucción del mundo después de la Segunda Guerra Mundial propició una enorme demanda de bienes. Crecen las clases medias y las tasas de escolaridad primaria, media y universitaria aumentan. Lo mismo sucede con la esperanza de vida, surgiendo sistemas de seguridad social y ampliación de la infraestructura de salud. Entre 1950 y 1978, Centroamérica creció un promedio de 5.2% anual. Contribuyeron a este crecimiento factores como el aumento de la demanda mundial de productos tradicionales, como ser el café y el banano, y también los no tradicionales, como lo son el azúcar, la carne y el algodón. De agroexportación, el proyecto de integración económica centroamericana, que tuvo fecha en los años de 1960, y la creciente participación del Estado en la economía. En América Latina, el modelo liberal oligárquico es sustituido por el modelo de industrialización, basado en el estímulo y a la producción de la demanda interna de bienes manufacturados y de consumo. Consecuente con este marco de bonanza económica, los estados latinoamericanos, al igual que sus pares europeos, propician legislaciones y políticas las cuales son orientadas a favorecer a los sectores sociales más amplios, pero antes olvidados. Las mujeres acceden a derechos políticos como el sufragio universal, igual que los hombres. Se crean los códigos de trabajo, los cuales establecen derechos de los trabajadores. De igual manera, las leyes de reforma agraria para favorecer al sector campesino. Y al menos hasta la década de 1960, la democracia como forma de gobierno gana aceptación, luego de que la lucha mundial contra las dictaduras fascistas del eje, en las que se encuentra Italia, Alemania y Japón. Este es el contexto en el cual Honduras se aleja de la dictadura del general Carías y comienza, el 1 de enero de 1949, la transición hacia un orden económico y político acorde con el momento histórico que se vive de la mano del abogado Juan Manuel Gálvez. Un último elemento de contexto que condicionará la historia de Honduras y Latinoamérica del periodo es el inicio de la tal Guerra Fría. Al finalizar la Segunda Guerra Mundial, emergieron dos potencias victoriosas que rápidamente comenzaron a ocupar zonas de influencia mediante acciones políticas y militares. Estas potencias son los Estados Unidos de América, líder del sistema capitalista mundial, y la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, líder del socialismo o comunismo. La competencia entre ambas potencias y sus aliados duró hasta el derrumbe de los países socialistas en el año de 1989 y la misma Unión Soviética en el año de 1991. El nombre de la Guerra Fría se aplica a dichas potencias, pues nunca se enfrentaron directamente por temor a la autodestrucción, dado que ambas poseían arsenales nucleares. Sin embargo, en los países asiáticos, africanos y latinoamericanos, donde se libraron cruentas guerras, la guerra no fue fría. Solo en Vietnam, la confrontación entre comunistas y capitalistas, apoyados económica y militarmente por los mismos Estados Unidos, generó la pérdida de más de 4 millones de vidas humanas. Durante la Guerra Fría, Honduras fue fiel aliado de los Estados Unidos. Para Barahona, en el 2010, el gobierno de Gálvez constituyó una apertura que liberalizó las restricciones preexistentes, una reforma controlada con moderación que garantizó la estabilidad.
Nuevos actores sociales resucitaron a la sociedad civil y las mismas Fuerzas Armadas. Se logró el reconocimiento estatal a los derechos laborales a través del Código de Trabajo en el año de 1959, merced a las luchas de los trabajadores bananeros en 1954, la Ley del Seguro Social en 1958 y la Ley de Reforma Agraria que crea el Instituto Nacional Agrario en 1960 para su ejecución. Durante el gobierno de Gálvez, Honduras canceló la deuda del ferrocarril interoceánico. Se crearon instituciones para modernizar la administración del Estado, así como para estimular el ordenamiento y la diversificación de la economía, como el Banco Central de Honduras y el Banco Nacional de Fomento. Toleró el regreso de los exiliados y permitió el desarrollo de elecciones libres a fines de 1954. Gálvez, además, fue el primero en establecer el cobro del impuesto sobre la renta, que en principio fue del 15%. Este cobro incluía por primera vez a las compañías bananeras, la herencia del recuerdo de la dictadura carista y la división del Partido Nacional. Permitió a los liberales el triunfo electoral en el año de 1954. Sin embargo, el mismo no fue reconocido por las autoridades salientes. El nuevo Congreso Nacional, que debía ratificar al nuevo presidente, José Ramón Villeda Morales, por falta de mayoría absoluta en las elecciones, no se reunió. Las dos facciones nacionalistas se pusieron de acuerdo en no asistir. Entre tanto, el presidente Gálvez, por supuestas razones de salud, abandona el país y queda como presidente de facto su vicepresidente, Julio Lozano Díaz. 6 meses antes de partir y luego de concluida la huelga bananera en el año de 1954, Gálvez había tolerado la invasión desde territorio hondureño de insurgentes que derrocarían al gobierno guatemalteco de Jacobo Arbenz. Si bien el gobierno de Lozano fue una dictadura que trató de legitimarse después a través de elecciones viciadas para una frustrada Asamblea Nacional Constituyente, llegó a la historia hondureña importantes aspectos que hoy perduran, como por ejemplo tenemos la ratificación del derecho femenino al sufragio, un 25 de enero de 1955. Gálvez lo había aprobado en primera legislatura en 1954, pero debía ratificarse el año próximo para entrar en vigencia. También, y por recomendación del Banco Mundial, se creó el Consejo Nacional de Economía, como sus siglas lo dice el CNE, como agencia de planeación económica. Posteriormente se llamará Consejo Superior de Planificación Económica o Consuplane, y hasta el gobierno de Carlos Roberto Reina, que la suprimió, Secretaría de Planificación o SECPLAN. Para Euraque, esta fue una de las innovaciones más importantes. Con el CNE comienza la planificación y evaluación económica profesional en Honduras. Finalmente se emitieron una buena cantidad de leyes laborales previo a la elaboración del Código de Trabajo. Para legitimar su gestión y afán continuista, convocó el 7 de octubre de 1956 a elecciones para una Asamblea Nacional Constituyente para que lo designase como presidente. Para entonces, los más connotados dirigentes liberales se encontraban en el exilio. La candidatura de Lozano es apoyada por el Movimiento Nacional Reformista. Es indio del Partido Nacional y controlado por Tiburcio Carías. La Asamblea Nacional Constituyente no será inaugurada el 1 de noviembre de 1956 como estaba previsto. El 21 de octubre de este mismo año, un golpe de Estado militar concluye con el régimen de los Díaz, quien víctima de precaria salud morirá en Miami el 20 de marzo del año de 1957. Previo a este golpe de Estado, el 1 de agosto de 1956, una revuelta iniciada por estudiantes de secundaria y universitarios intentó acabar con la dictadura con la toma infructuosa del cuartel San Francisco de Tegucigalpa. La revuelta fue sofocada con más de 100 muertos. El golpe de Estado contra Lozano marca la emergencia del ejército hondureño como actor político y con capacidad arbitral desde entonces. Al crearse el primer batallón de infantería con asesoría de Estados Unidos en 1954, empezó a declinar la influencia y poder de los antiguos comandantes de armas y gobernadores políticos departamentales en quienes se basaba el control político de Honduras por parte de los caudillos liberales y conservadores desde la segunda mitad del siglo XIX.
Con el golpe militar del 21 de octubre de 1956 se formó un gobierno militar integrado por el mayor Roberto Gálvez, el coronel Héctor Caraccioli y el general Roque Rivera. El objetivo declarado por el triunvirato será entregar el gobierno a un civil de extracción popular y que el país retornase al orden constitucional. Aunque su duración fue exactamente de un año, fue un gobierno reformista y progresista que procuró continuar los cambios institucionales comenzados con Gálvez. Entre sus principales obras están la abolición de la pena de muerte, la creación del Departamento de Gracias a Dios para proteger la soberanía del Estado amenazada por el gobierno de Nicaragua. Continúa la construcción de carreteras. Se celebran tratados de libre comercio con El Salvador y Nicaragua en el año de 1957 al 58 como antecedente del Mercado Común Centroamericano o Mercomún. Igualmente fueron creadas una serie de entidades públicas como ser la Empresa Nacional de Energía Eléctrica o la ENE y centrales hidroeléctricas para abastecer de energía eléctrica barata al país. El Instituto Nacional de la Vivienda con el objetivo de llevar a cabo proyectos de vivienda popular, y su proyecto más importante fue la Colonia Kennedy. También estuvo el Patronato Nacional de la Infancia para atender a la niñez desamparada. Discrepancias internas llevaron a la renuncia del general Roque Rivera, quien será sustituido por el teniente coronel Oswaldo López Arellano en julio de 1957. Tal como había prometido, la Junta Militar convocó a la elección para elegir una nueva Asamblea Nacional Constituyente en septiembre de 1957. Ahora bien, tenemos la pregunta con respecto al tema ya explicado por su servidor. ¿Qué hubiera pasado si Centroamérica no se hubiera visto como principal contribuyente en cuanto a la demanda mundial de los productos tradicionales, como ser el café y el banano, y los no tradicionales, como ser el azúcar, carne y algodón? Todo esto después de que ocurrió la Segunda Guerra Mundial. Bien, como respuesta a esta pregunta tenemos que básicamente Centroamérica no hubiera logrado un crecimiento notable, de no ser porque se vio como principal aportante, por así decirlo, en cuanto a la demanda mundial de productos, los cuales eran los tradicionales, como ser el café y el banano, y los no tradicionales, como ser el azúcar, la carne, el algodón. Porque, según relata el libro, gracias a la demanda que el mundo tuvo y que Centroamérica fue uno de los principales aportantes, gracias a esto las clases medias crecieron, tasas de escolaridad primaria también la tasa de escolaridad media y de igual manera la universitaria. Entonces también con consecuencia de esto, la esperanza de vida crece, así como también se le da una ampliación a la infraestructura de salud. Pues bien, una vez más, esto ha sido todo por este capítulo. Muchas gracias por la atención, muchas gracias por su tiempo y nos seguiremos viendo en la próxima ocasión. Gracias.